La emergencia sanitaria declarada en marzo del año pasado obligó a todas las universidades a reconvertirse a la virtualidad prácticamente de un día para el otro. Ahora que la pandemia afloja, las instituciones terciarias se están volviendo a la presencialidad, pero no todos los estudiantes quieren hacerlo. Un grupo de alumnos de la Universidad de la República, llamado UDELAR para Todos, que lleva recolectadas miles de firmas, se organizó para reclamar que se mantenga como posibilidad el asistir a clases en forma remota para los cursos teóricos una vez que pase la pandemia. En estos 2 años, dicen, esta modalidad demostró que sí funciona. Vamos a conversar con 2 voceras de UDELAR para Todos. Estamos en contacto con Martina Casanova, estudiante de escribanía, y Luciana Cabrera, estudiante de relaciones laborales. A las 2, ¿qué tal? Bienvenidas, un gusto saludarlos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien. Muchas gracias por el espacio. Primero que nada, quiero comenzar preguntándoles por la situación de ustedes. ¿Ustedes comenzaron a estudiar en la universidad gracias a la posibilidad de la virtualidad o cómo fue exactamente su caso en particular? En mi caso en particular, yo ya había comenzado, mientras que fue presencial, ya hace varios años atrás, alrededor en el 2011, por cuestiones laborales y después porque fui madre, tuve que abandonar mis estudios y bueno, la virtualidad me dio la posibilidad de poder retomar la carrera sin tener que descuidar ningunos otros aspectos de la vida cotidiana. ¿Y en tu caso, Luciana? Bien, en mi caso yo terminé una tecnicatura hace 20 años, tecnicatura en relaciones laborales, la licenciatura no existía todavía, y bueno, y ahora en ocasión de la virtualidad este año decidí retomar para poder terminar la licenciatura, ¿verdad? No pude en todos los años anteriores porque, bueno, trabajo acá en Maldonado, tengo hijos que cuidar acá, en fin, es imposible asistir a clases presenciales. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora retomamos. Así que retomaron. Les iba a plantear también en estos días que aflojó la pandemia, un poco con qué situación se han encontrado. ¿Qué pasó con las clases de ustedes? ¿Se les ha permitido seguir a distancia o ha cambiado el régimen en que venían trabajando? Porque recordemos que en julio, ya con la pandemia, digamos, bajo control, la UDELAR comenzó a transitar hacia la vuelta a las actividades presenciales y estableció criterios según el estado sanitario del departamento en que se dicten los cursos, ¿no? Sí. Entonces ahí quizás varía la situación. ¿Con qué panorama se encontraron ustedes? Particularmente la Facultad de Derecho, por ejemplo, es una facultad que es bastante teórica, no tiene tanta parte práctica. Entonces, bueno, este semestre sí lo tenemos virtual porque ya se había pactado de esa forma, pero han ido surgiendo algunos cambios sobre la marcha, como por ejemplo los exámenes del periodo de septiembre, que ahora se van a dar de manera presencial. Bueno, lo que son partes técnicas, que algunas particularmente están siendo presencial. Pero en sí, digamos, este semestre ya está pactado que en su mayoría funciona de manera virtual. Uh-huh. Así que ahí está, no es que estén en un régimen híbrido ni siquiera, o sea, ahora se mantiene, por lo menos en la Facultad de Derecho, se mantiene la virtualidad entonces, Exacto. excepto estas cuestiones, ¿no? Exacto. Así es, sí. Sería más para el año que viene, que la programación de los cursos se hace en octubre, y bueno, adelantándonos a lo que va a ser la realidad del año que viene, bueno, plantearlo sobre la mesa, ¿verdad? ¿Cómo surgió entonces esta idea de organizarse en grupos? Ustedes me decían, a partir de una pregunta que yo les trasladaba fuera de micrófono, se han ido sumando más colectivos de distintas universidades, ¿no? Ustedes comenzaron en la Facultad de Derecho concretamente, pero ya ahora hay gente y hay estudiantes de distintas universidades. Sí, en realidad, digo, por eso fue una interna dentro de la Facultad de Derecho que después empezamos a ver que se había expandido a distintas facultades porque empezamos a ver otras realidades que excedían también el tema de laboral o que excedían el tema familiar. Apunta mucho a que, bueno, hay gente que de repente no se puede trasladar hacia Montevideo por un tema económico, pero también hay gente que padece discapacidades, gente que está privada de su libertad, que también a través de estos medios de la virtualidad han podido estudiar. Entonces, bueno, en base a que hay millones de situaciones en cada familia que hacen que se dificulte, es lo que buscamos de que se mantenga por lo menos un mínimo de virtualidad en la parte teórica de cada carrera. Entendemos también que hay facultades que no pueden basarse en un 100% en lo virtual porque necesitan la práctica y que eso, la presencialidad, es fundamental.
Pero bueno, sí que la parte el grupo teórica. como tal empezó a surgir porque veían que había muchas personas en la misma Exacto. situación, digamos, que son, Sí. tal como queda de manifiesto con los testimonios de ustedes, muy diversas, ¿no? Desde el estudiante del interior que, bueno, tenía que desembolsar más dinero con un alquiler capaz en Montevideo y dijo, de esta forma se me hace bastante más fácil, quizás, Sí. hasta cuestiones de haber interrumpido la carrera y no poder continuar los estudios porque no estaba esta facilidad y ahora sí lo pudieron hacer durante la virtualidad, como planteaba Luciana, o y en tu caso también Martina, o directamente, bueno, gente que necesariamente no pensaba hacerlo y estando quizás en el interior decidió empezar una carrera por esta Así es, facilidad que exacto. estaba planteada. ¿Es más o menos ese el resumen así de es. situaciones o han descubierto más? Sí, mira, en el caso particular mío, yo dije un día, me voy a anotar porque es algo que me quedó pendiente desde hace 20 años. Arranco y después cuando vuelvan a la presencialidad veo lo que hago. Lo que pasa es que empezamos a hablar con gente y a tantas personas les pasa lo mismo. Tenemos un formulario de Google donde tenemos juntadas más de 17.000 firmas, donde hay padres de familia, madres de familia, gente que trabaja, personas con personas mayores a cargo, con hijos a cargo, en fin, el universo es muy diverso. El tema es que creemos que la virtualidad llegó para quedarse. Uruguay está posicionado como un país con mucha conectividad. Hay medios internacionales que dicen que Uruguay es un velocista digital. O sea, es una realidad la virtualidad. Entonces, lo que queremos es que se instaure lo más que se pueda para que podamos continuar. Y después, de alguna manera, volcar lo que estudiamos a nuestras localidades, ¿verdad? Terminar con ese centralismo de Montevideo, que ha sido siempre así. La UDELAR ATE tiene experiencias de descentralización, pero bueno, creemos que en ocasión de la pandemia esto sirvió para acelerar todo el proceso y que ya quede instalado, ¿verdad? Veía, por ejemplo, algunos testimonios que ustedes han ido recogiendo y publicando en, concretamente, alguna de las redes que utilizan. Instagram, por ejemplo, Virtualidad de Inclusión UDELAR. Ahí podemos escuchar, capaz, una de las historias de por qué defienden esta modificación y ir por la educación más híbrida. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Garibotti, tengo 47 años, vivo en Colonia del Sacramento y por primera vez en mi vida estoy estudiando en la Facultad de Humanidades, TUILSU, para interpretación de en lengua de señas uruguaya. Sería, creo que soy el primero en mi familia que estoy cursando facultad en la historia de mi familia. Y gracias a este tema de la nueva normalidad y las clases virtuales empecé a estudiar este año. Ya pude inscribirme el semestre pasado en 4 materias y este semestre que está empezando me voy a inscribir en 3 materias. Y bueno, quiero que se pueda seguir trabajando y estudiando así en lo que sea posible, ¿no? Parte virtual y parte presencial. Y ir llevándola porque es muy importante para mi trabajo. Veía algunos otros testimonios. A ver, Rocío Capote, de 21 años, de la Facultad de Derecho también. Dice ella, trabajo y vivo a más de 30 kilómetros de la facultad. Me resulta muy complejo coordinar los horarios para poder asistir teniendo 3 horas como mínimo de traslado. Creo que la virtualidad, además de facilitar la continuidad, ayudando a miles de personas, es una modalidad innovadora para este pequeño gran país. Después otro testimonio, Camila Olalde, 30 años, de Ciudad de la Costa, dice, trabajo entre 9 y 10 horas diarias y tengo un hijo con autismo. Me encantaría retomar mi carrera universitaria, la cual abandoné por falta de tiempo y posibilidades de traslado. Únicamente podría retomar mis estudios si existe la posibilidad de cursar en forma virtual. Por lo visto ahí quedan de manifiesto, ¿no?, las distintas situaciones. Y ustedes lo que dicen es, ustedes no van en contra de la presencialidad como tal, ¿no? No. O sea, entendemos que la presencialidad tiene muchos beneficios, pero queremos como una opción paralela para la gente que realmente de forma presencial no puede acudir. O sea, no es una u otra, sino son las dos. Y bueno, el que opte por ir presencial, que lo pueda hacer, y los que podamos optar por hacerlo virtual para poder lograr terminar una carrera, poder hacerlo. Están Incluso pensando más bien en materias teóricas. Sí, Exacto. materias teóricas. Sí, porque entendemos que hay materias prácticas que no vamos a pretender que medicina se haga de forma teórica, virtual, ¿verdad? Pero hay un montón de materias, sobre todo en las letras, que se pueden hacer perfectamente de forma virtual. Y una cosa que queremos dejar en claro es que, porque hemos visto comentarios por ahí, ¿no?,
mucha gente está a favor, pero hay algunos comentarios que dicen, la quieren fácil, quieren la virtualidad cómodos desde casa y sacarse los exámenes más rápido. No, la virtualidad trajo unos exámenes muy complejos donde los profesores se esmeraron mucho para evitar fraudes y evitar que sea muy rápido el examen, y realmente son exámenes complejos. Entonces esa idea errónea de que en la virtualidad las evaluaciones son más fáciles de copiar, no es así. Los invito a que tomen un examen en la Facultad de Derecho en la virtualidad y vean lo que realmente es. No fue nada fácil. Pero ustedes también lo están planteando, por ejemplo, para esas instancias, para las instancias de evaluación de exámenes, por ejemplo, no hay ahí chance de que sí ante, por ejemplo, de hecho la facultad, ¿no? Ahora la Facultad de Derecho, la de ustedes, ha planteado eso, la presencialidad para la hora de evaluar, para la hora de hacer el examen. Sí. Entendemos que para los exámenes está bueno que sea presencial, ¿verdad? Pero de repente materias que tienen 3 parciales en un semestre y después el examen final, bueno, imagínate que nos metemos a 5 o 6 materias, habría que ir 24 veces a Montevideo, más después ir a los 5 exámenes. Es como demasiado, ¿verdad? Entonces entendemos que quizás el parcial final y el examen final, seguro sí son presenciales. Entendemos que sí, que está bien, que es correcto. Uh-huh. O sea, solo para esas instancias. Así es. De evaluación. Así es. Bien, y pero después, entendemos que, ya te digo, ir 30 veces a Montevideo de aquí a fin de año, hay gente que se le hace realmente imposible. En mi caso personal es imposible, pero hay gente que vive en lugares remotos del Uruguay. Tenemos una lista de localidades donde estudia la gente, y bueno, hay gente que no pisa Montevideo en todo el año, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene que abandonar la carrera de un día para el otro, y eso es lo que queremos evitar. La matrícula de la UDELAR aumentó un 12%, hay 20.000 alumnos más. No tenemos el número exacto de que si esos 20.000 fueron por la virtualidad, seguro que no, pero hay gente que ya estaba estudiando, que se acopló a la virtualidad también y continuó sus estudios. Entonces, bueno, sabemos perfectamente que de esa cantidad de gente, muchos necesitan la virtualidad para seguir estudiando, ¿verdad? Les iba a plantear algunos aspectos que han surgido, ¿no? En este debate de hacia qué camino ir, si volver a una presencialidad 100% o esto que ustedes están planteando, que sea una cosa híbrida, o sea, que el que tenga opción de ir y que prefiera asistir de forma presencial lo haga, y mientras tanto que también exista la posibilidad de la virtualidad. El rector, Rodrigo Arim, el rector de la Universidad de la República, había comentado hace tiempo ya, había señalado que parte central de la vida universitaria es la construcción de comunidades, aprender a trabajar juntos, la creación de conocimiento, y la investigación es una actividad social por excelencia, decía, por lo que no podemos sacrificar calidad en estas circunstancias. ¿Cómo ven ese aspecto que también responde y plantea la complejidad, ¿no? No es solamente, las clases teóricas hacer una carrera, ¿no? También está el intercambio, el ida y vuelta con los profesores, con los propios estudiantes, con los propios compañeros, las instancias otras, ¿no? Más allá de la carrera, de la clase en sí, lo que son las instancias del área de investigación, de las propias universidades, de las propias facultades, lo que es la instancia de la extensión incluso, tampoco se puede hacer por vía virtual. ¿Qué responden a ese tipo de comentarios? En realidad, por ejemplo, en mi caso, yo que viví la parte presencial y ahora estoy transcurriendo la parte virtual, me parece que llegamos a tener otro tipo de contacto, pero no se pierde igual el contacto entre compañeros, por ejemplo, incluso hasta con los docentes. Uno tiene una llegada un poco más cercana ahora desde el lado virtual que desde el lado presencial. No sé, particularmente en mi caso, cuando iba presencial, me acuerdo que el docente llegaba y uno muchas veces no tenía diálogo más que la clase que escuchaba del profesor. Y hoy en día uno tiene un trato distinto con el profesor, así sea a través de un chat de Zoom, a través de un correo electrónico, pero como que eso también cambió. Y en el tema de relaciones entre compañeros también, hoy en día, por más que muchas veces como uno no le conoce tanto la cara al otro, pero sí hacemos grupos de estudios por WhatsApp, manejamos otra parte, digamos, que antes no se manejaba. Sí se pierde el intercambio en el momento, digamos, el de la clase como había antes, pero se adaptó a otra situación, digamos. Así es, sí, totalmente de acuerdo con Martina. El contacto con el docente es mucho más cercano, aunque parezca paradójico, porque en clases de 200 alumnos
es muy difícil llegar al profesor. Y la calidad de esas clases superpobladas no aseguran que aprendamos. Yo, sinceramente, nunca había estudiado tanto como en este semestre. No sé si es porque la carga de lo virtual hace que seamos más autoorganizados, ¿verdad? Entonces eso hace que tengamos más disciplina, pero realmente el contacto con el profesor ahora es mucho mayor, es mucho más cercano. ¿Y puede el profesor, con esa cantidad de alumnos, mantener ese contacto más cercano? Como decían, que no es lo mismo que cuando tiene que atender a 200 en un salón de clases, que también hace que sea un trato más impersonal, más frío, quizás más distante. Sí, la idea no es a ver, nosotros lo que estamos planteando, no vamos a pretender que el profesor atienda una clase de 200 personas y a la vez esté atendiendo a los 50 que estamos en forma virtual, porque eso sería una sobrecarga de trabajo brutal para el profesor también. Pero sí de repente plantear otras instancias donde de repente cada 15 días tengamos una reunión con el docente, donde nos podamos evacuar dudas. Ya hay experiencias así, en la Facultad de Derecho incluso, y hay en la Facultad de Ingeniería y en Ciencias Económicas plataformas donde suben las clases, las dejan colgadas en una plataforma para que después los alumnos las puedan ver. Entonces, bueno, hay un abanico de opciones donde se puede hacer perfectamente, ¿verdad? Uh-huh. Que no va a implicar que el profesor tenga que atender a, como te digo, 200 alumnos en clase y 50, 100 alumnos de forma virtual. Eso no sería lo adecuado. Veía así, por la línea de lo que ustedes comentaban, el prorector de enseñanza de la UDELAR, Juan Cristina, señalaba algo que tiene que ver con lo que ustedes planteaban, ¿no? Valoraba que la relación presencial entre profesor y estudiante tiene una riqueza antropológica que es instituible, por lo que hay que permitir que esa riqueza sea real, decía. Ahora, si tengo una clase presencial con 1.200 alumnos, la presencialidad no tiene sentido. No puede tener esa relación porque no me voy a acordar ni de quiénes son y menos de cómo se llaman. Son aprendizajes que tenemos y estamos valorando. Ahora, de ninguna manera esto quiere decir que no le demos lugar y el lugar que tiene a la presencialidad. No se puede hacer una carrera universitaria solo por internet. Para ustedes, ¿va a ser lo mismo si tienen esa posibilidad? ¿Es lo mismo terminar una carrera universitaria por internet? Yo entiendo que sí, en la medida en que los contenidos sean los adecuados y en la medida en que haya instancias de intercambio suficientes para que podamos adquirir los conocimientos de la mejor forma. Hay muchas universidades prestigiosas del mundo que desde antes de la pandemia tienen carreras enteras de forma virtual. O sea, ya es una realidad. Los posgrados hace rato que son virtuales, entonces, bueno, esto llegó para quedarse. ¿Que la vida universitaria en el patio de la universidad es muy rica? Claro que sí. Recomiendo a todos que la vivan porque es una experiencia bellísima. Pero hay un montón de realidades que quedamos afuera de esa situación. No, o sea, no es justo que quedemos fuera porque no vivimos en Montevideo o porque trabajamos todo el día o porque tenemos hijos que cuidar. Entonces, bueno, la universidad siempre se ha destacado por ser inclusiva, por incluir, por tratar de llegar a todos los rincones. Y bueno, esto es lo que estamos pidiendo. Creemos que esta posibilidad le da la opción a muchas más personas de poder realmente finalizar una carrera terciaria. Ahora estamos viendo que muchos de nuestros compañeros no es como antes que eran recién salidos del liceo, sino ya somos todos personas más grandes que ahora quieren realizar una carrera terciaria y que están teniendo esta posibilidad. O gente, me pasó particularmente de tener un compañero que tiene casi 80 años, que como justamente le quedaban 4 materias para poder recibirse, la virtualidad le está dando esa posibilidad que antes no pensaba porque no iba a poder concurrir a un salón de clases. El pedido de ustedes es básicamente eso, que se abra esa posibilidad de mantener lo híbrido, o también va acompañado de reclamos de presupuesto, porque veo mensajes, por ejemplo, como este de Juan, que dice, hay 20.000 alumnos más en la Universidad de la República, pero hay cada vez menos presupuesto. Lo híbrido requiere más docentes. Además que la relación cantidad de docentes por estudiante ya se ha disparatado a números demenciales. Ese reclamo tiene que ir también de la mano con el presupuesto que permita atender el crecimiento exponencial de estudiantes, dice él. De acuerdo, lo tenemos totalmente en cuenta. Sabemos que a la UDELAR le deben dinero y que, bueno, que se necesitan recursos para esto, porque los recursos que no se utilizaron para sostener la presencialidad en tiempos de pandemia se volcaron para sostener la virtualidad, ¿verdad? Comprando licencias de Zoom, etcétera. Sí, por ahí lo que han dicho desde la universidad, el rector Rodrigo Arín, por ejemplo, es que no se ahorra tanto al no haber tenido estos meses, estos semestres
no presenciales, porque justamente lo de la virtualidad implicó también una inversión importante, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, se pueden llegar a ahorros en lo que es espacios físicos, en lo que es limpieza, porterías y demás, pero en realidad hubo que destinarlo a este otro canal, ¿no? Así es. Después, hay oyentes que preguntan, perdón, Martina, ¿querías agregar algo? No. Hay oyentes que preguntan, lo que están planteando ustedes es clases híbridas simultáneas en el momento, que sean en vivo, digamos, o que todas las clases, por ejemplo, queden grabadas de forma tal que se pueda hacer asincrónico, que se pueda escuchar la clase teórica en el momento que a uno le quede bien. Eso, más que nada apuntamos a eso, a que sea algo un poco más asincrónico, porque entendemos la complejidad que tiene estar transmitiendo una clase en vivo, que el docente, como decía hoy Luciana, no puede estar atendiendo a la clase presencial y aparte una computadora a ver qué otras cuestiones surgen de un Zoom. Entonces, bueno, de repente que una esa solución ahí clase podría ser más docente, ¿no? Un asistente, por ejemplo, que esté Sí. pendiente de En un caso lo así, que están planteando claro. en el foro del Zoom, o si hay alguna instancia para participar que también se le dé la palabra a los que están en el Zoom. Claro, pero particularmente, por ejemplo, la Facultad de Derecho ya tiene un plan que es semipresencial, en la que los profesores, por ejemplo, van subiendo materiales a EVA, ponen trabajos para reforzar más que nada los conocimientos, se tiene una dinámica un poco más a través de la plataforma, y una vez cada 15 días, bueno, cuando se podía hacer presencial, se acudía a la facultad y se tenía la clase presencial. Entonces, bueno, también capaz que esa podría ser otra opción, que en vez de la clase fuese presencial, que pase a ser cada 15 días la clase virtual por Zoom, como para dar una asistencia, a ver qué cosas no quedaron claras, bueno, uno como para limar un poco eso, lo que uno estudia durante la semana solo, digamos, poder, bueno, ahí tener el contacto con el profesor. Así es. Tengo más mensajes. Jorge dice, como docente universitario, tengo bastante más interacción con alumnos en forma virtual que en forma presencial. Sí. Incluso es preferible correr riesgo de perder algo de calidad a perder estudiantes, que son los más vulnerables, dice además. Sin duda hay tensión para los cuerpos docentes que debemos atender. Totalmente de acuerdo. Es lo que hemos notado. Yo, a ver, tengo 2 carreras más, estudié de forma presencial, me encantó, pero bueno, volver a estudiar, primero que nada, que es algo que tenía pendiente mucha gente, pero hay gente que empezó de cero ahora. Y Sí. como el testimonio que dijiste al principio, es alguien que nunca se imaginó que iba a entrar a la universidad. Entonces, bueno, me parece que haber llegado a lograr que esa persona se vincule con la universidad, no sería justo que, bueno, que de un semestre para otro quedara fuera. Veía otros planteos, por ejemplo, porque incluso dentro de los estudiantes, digamos, no todos coinciden, ¿no? con la postura de ustedes. Sí, sí. Hay planteos, si encuentro por acá lo que recogió La Diaria concretamente, señala que un documento redactado por la Asamblea de Estudiantes de Licenciatura en Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación rechaza que la virtualidad sea una solución a los problemas de acceso a la educación universitaria. El documento cuestiona que entre la pantalla y el espectador se da una comunicación unidireccional que no permite un intercambio adecuado a los procesos educativos. Como se entiende que cursar implica poder participar de una clase, intercambiar entre estudiantes, cuestionar al docente, recibir una respuesta a nuestra pregunta en medio de un debate fluido y construir una interpretación o un argumento a partir del diálogo, se valora que en las transmisiones de clases en línea no existe una hortedad ni circulación del saber y por lo tanto no hay acto educativo. Pero además plantean que hay que reducir, no hay que reducir los problemas de la educación, de acceso a la educación universitaria por el lado de abrir posibilidades como la educación híbrida, sino que señalan que en todo caso lo que hay que hacer es reforzar presupuesto para más becas o para mejorar el sistema de cuidados que permita que muchas mujeres, como en el caso de ustedes quizás por la vida laboral y familiar, no puedan estudiar de la manera que quizás querrían. O sea, dicen, es más complejo que simplificarlo a encontrar una solución por el lado de lo híbrido, ¿no? ¿Ustedes se han planteado ese tema? Así es. Sí, este documento fue hecho el 23 de febrero. Que siquiera estoy segura que fue en esa fecha. Bueno, las cosas han cambiado un poco, se anotó más gente a partir del 23 de febrero para adelante y
también no estamos de acuerdo porque realmente el intercambio se da. El docente expone algún tema y él después nos dice para levantar la mano y ahí surge un intercambio precioso. Que sí, que no es en el aula, no es en el lugar físico, pero bueno, también las aulas van evolucionando, ¿verdad? No vamos a pretender que nos dieran clases como daban en la antigua Grecia, era un aula distinta a la que vivimos ahora. Y el intercambio se da, puedo asegurar que el intercambio se da, porque en todas las clases intervenimos. El docente deja de exponer, y bueno, es lo mismo que la clase presencial, un alumno no puede interrumpir al profesor para dar su opinión. El docente termina, levantamos la mano y el profesor nos va dando la palabra. Y es muy rico ese intercambio, realmente yo lo aprecio mucho. El semestre pasado tuvimos algunos profesores fantásticos y realmente nos escuchaba a todos. No es así, no es tan literal. Y después lo otro es resolver el tema del presupuesto, mejorar el sistema de cuidados, mejorar los edificios, poner más profesores. Sí, entendemos que sí, pero mientras se resuelve todo eso, cortamos la virtualidad y quedamos todos afuera hasta que se resuelva. No, entiendo que no sería lo adecuado porque realmente nos excluye a todos del sistema universitario. Bueno, ahí va otro punto que ustedes han planteado, ¿no? Ustedes lo plantean como un derecho a la educación, o sea, y por eso defienden que no se corte esta posibilidad. Total. Mientras se resuelven las otras cosas, que sí que hay que resolverlas, que las sabemos, las entendemos y las apoyamos totalmente, pero que no nos quiten la posibilidad mientras, ¿verdad? Porque si no sería como muy arbitrario decir, no, mientras tomamos 1000 profesores más y arreglamos los edificios y queremos tapar el sol con un dedo, ustedes se quedan sin estudiar. No, entendemos que no es así. Por eso nos estamos moviendo tan temprano, a pesar de ser uruguayos y dejar todo a último momento. Podríamos decir que este año ya lo tenemos resuelto. Que sabemos que los periodos de exámenes van a ser presenciales y ya manejamos esa información. Pero el año que viene está a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, por eso es que estamos moviéndonos ahora. Y ahí sí podría llevar a que mucha gente abandonara, entonces, si se corta esta vía. Así es. Sí, una cosa que no comentamos. Hay personas privadas de libertad que están estudiando con este sistema virtual, que antes iban y daban exámenes libres. Es decir, a la UDELAR siempre se ha podido dar exámenes libres. Yo incluso una parte de la carrera la hice así. El tema es que a estas personas que están privadas de libertad les ha brindado una riqueza en el intercambio porque han podido asistir a las clases, intercambiar con los docentes, intercambiar con sus compañeros, cosa que antes no se daba. Y esas personas cuando salgan de su situación de privación de libertad, le van a volcar a la sociedad lo que aprendieron, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay alrededor de 130 personas que están estudiando en la universidad. Martina, ¿ibas a agregar algo? Sí, y en el caso, por ejemplo, también de que otros testimonios que hemos tenido, personas sordomudas también que nos decían que estudiar desde su casa era mucho más accesible para ellos que tener que ir con un intérprete a la facultad para poder lograr llegar a estudiar una carrera. Entonces, creo que esas cosas de repente antes uno no las miraba porque no tenía la experiencia de estas personas tan cercana y ahora la virtualidad les abrió otro camino. El planteo ahora de ustedes en el corto plazo, ¿cuáles? ¿Hicieron llegar esa propuesta de forma formal, ¿no? A través de una carta al rector, pero ¿cómo sigue? Pedimos reunión con la decana, todavía no la hemos tenido. Bien, con la decana de la Facultad de Derecho. Sí, pedimos reunión con el rector que se va a concretar en estos días, porque la secretaria ya nos llamó y nos dijo que va a concretar. Sobre todo para hablar del tema y ver cómo podemos solucionarlo. Nosotros tenemos 3-4 soluciones planteadas como un abanico de posibilidades, ¿verdad? Pero ver realmente cuáles son las posibilidades reales y a qué solución concreta podemos llegar. Vamos a seguir entonces en este tema, atentos a qué novedades hay. En minutos vamos a estar nosotros en comunicación justamente con la rectora de la universidad, la decana, perdón, de la Universidad de Derecho, Cristina Mangarelli, para hablar de este tema, de su posición. Martina Casanova, Luciana Cabrera, estudiantes de la Facultad de Derecho, en el caso de Martina, estudiante de Escribanía en la UDELAR, en el caso de Luciana, estudiante de Relaciones Laborales. Gracias a las dos por brindarnos su testimonio y aclararnos el planteo entonces que están haciendo y por qué. Volvemos a comunicarnos y seguimos atentos. Bueno, bien, gracias por el espacio.